Bueno, muchísimas gracias por venir a todos, también a todos los que no han podido estar aquí y han querido, se lo agradecemos. Para mí es un día hoy especial, como docente dar un premio al mejor expediente y que por segundo año me hayan elegido para presentarlo, para mí es un placer. Y no sé si nos conocéis a la Asociación Cívica como un movimiento social, cultural y medioambiental. Y estamos dentro de diferentes proyectos metidos. Este es uno de ellos, la entrega al mejor expediente. Para mí es especial porque está dentro del apartado cultural, al igual que el Cineforum, que podéis ver todas las películas que hemos ido proyectando, que están aquí puestas en la sala, y de las cuales son partícipes en su presentación nuestro ponente de hoy y Santos, que también hace muchísimo por esta asociación. Somos unos 45 miembros, cada uno con una formación diferente, cada uno con una sensibilidad diferente, pero que todos suman a mejorar en este desarrollo del medio rural que tanto buscamos y que hoy en día cada vez está más complicado, pero que seguimos luchando cada uno de nosotros de una manera y llegamos a conseguirlo. Además de las dos cositas que he comentado, del Cineforum, de este premio, tenemos también otros proyectos, los que estamos dentro de ellos, como el concurso de fotografía, dentro del cual intentamos mostrar la belleza que tiene nuestro medio ambiente, nuestro entorno, pero también intentamos mostrar algunas de las deficiencias que tiene y por las que luchamos día tras día cada uno de los integrantes de esta asociación. También tenemos el encuentro Erasmus en la comarca con alumnos de la Universidad de Córdoba, la custodia del territorio, la conservación del patrimonio arquitectónico, las jornadas cívico-estivales. Estamos también dentro de un proyecto muy importante como el proyecto de conservación ambiental y voluntariado, que es el proyecto Libera, en colaboración con la SEO y Ecoembes. Tendrán su inicio a partir de febrero y estáis todos invitados. Hay una actividad también muy importante que hacemos el 12 de octubre, tenéis algunas fotos también por la sede, en las que intentamos mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente. Y por último, quería también comentar que tuvo lugar el año pasado por primera vez, como fue el Festival de Jóvenes por la Tierra, dentro del cual no solo destaca el apartado musical, sino que también intentamos mostrar el apartado medioambiental, así como la gastronomía y el arte. Bueno, pues sin más, no quiero tampoco demorarme mucho en todo esto. Quiero presentar a nuestro ponente de hoy. Podría estar hablando de su currículum, se lo comentaba antes, durante toda la noche, pero he destacado algunas cosas, como que es investigador y profesor de literatura italiana en la Universidad Tor Vergata, traductor en el Parlamento Europeo. Su tesis doctoral fue premio extraordinario, ha publicado en revistas nacionales, internacionales, y yo tuve el placer, cuando llegué a la universidad en mi primer año, de tenerlo como profesor. Luego llegué allí con mi gusto por la literatura, pero no conocía mucho sobre la literatura que es internacional, y Francisco me la presentó, la italiana, con muchísimo cariño y a mí me ganó desde el primer día. Como profesor es excelente y como compañero nuestro para mí es un placer poder presentarlo hoy y que lo podéis disfrutar vosotros como yo lo he disfrutado en mi primer año de carrera. Así que os dejo con él. Él va a hablar sobre la imagen de lo rural en la poesía. ¿Cómo se pone aquí la presentación en modo presentación? Ver. No, ver. A ver, vale. Pantalla completa. Pantalla completa. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy profesor de literatura medieval, por lo cual de la tecnología no es exactamente lo mío. Bueno, desde luego muchas gracias a
José Carlos por la presentación. Lo que pasa es que, claro, el problema que tiene cuando te presentan así es que crean unas expectativas que no siempre son fáciles de materializar. A ver, por lo que respecta a la presentación que voy a dar hoy, lo primero que tengo que decir es que, en fin, yo lo he organizado de una forma bastante abierta, con lo cual si hay algún comentario o alguna cuestión que queráis compartir, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema, con lo cual, en fin, aquí estamos entre amigos. Y eso, bien, realmente fue un poco un reto pensar de qué podía hablar aquí hoy teniendo en cuenta lo que acabo de decir. O sea, yo me dedico a la literatura medieval. Así, a priori, yo creo que hay pocas cosas que puedan sonar más tostón y más peñazo y más aburridas que la literatura medieval. Pero bueno, tiene también su interés. Yo, desde luego, en ese sentido no soy imparcial, pero bueno. Además, el hecho del que estemos hoy aquí creo que tiene también un cierto paralelismo hay un cierto paralelismo entre la imagen entre la situación del mundo rural hoy en día y la situación de los estudios medievales hoy en día. Esta mañana, por curiosidad, viendo a ver cómo podía introducir el tema, pues me dio por por poner en el buscador del país noticias sobre el mundo rural que se hubiesen publicado a lo largo del año 2018. Y estos son algunos de los titulares con los que me encontré. Huelga decir que está claro que en fin, el mundo rural o vivir en un pueblo, no solamente en España, yo creo que esto es un problema transversal de todo el mundo desarrollado, no está pasando por su mejor momento. Hay deficiencias clarísimas, sobre todo por lo que respecta a los servicios, y servicios además básicos, en la mayor parte de los pueblos de España. Máxime si hablamos de zonas como precisamente esta, y yo lo sé porque soy de Villanueva del Duque y he seguido viniendo con cierta frecuencia durante toda mi vida, aunque ya no vivo allí. Decía que estos problemas son especialmente acuciantes en aquellas zonas como por ejemplo el Valle de los Pedroches, que están relativamente alejadas de núcleos urbanos. Aquí, pues bueno, venir en un medio de transporte público es en cierto modo prácticamente una odisea. Sí, es cierto que tenemos tren desde hace algún tiempo, pero seamos sinceros, ¿de qué nos sirve el tren? Pues en fin, yo nunca he venido en tren, ni creo que vaya a venir. Por otra parte también, el descenso de la población es una cosa preocupante. Pero claro, si no hay inversiones para que el mundo rural pueda ofrecer a nuestros jóvenes un futuro profesional que esté por lo menos a la altura de la formación que han adquirido, desde luego es inútil quejarse porque la gente se vaya, porque la gente se va a seguir yendo. Pero yo creo que realmente uno de los problemas fundamentales que afronta hoy en día el mundo rural no se limita a la despoblación o a la falta de servicios, sino también al hecho de que precisamente por la falta de inversión y precisamente por el abandono al que está sometido hoy en día, hay un cierto desarraigo que además es creciente entre las generaciones que se van de los pueblos y se van a vivir a las ciudades. Y ya no hablemos en casos en los que nacen segundas generaciones fuera del ámbito rural. Hay gente que, bueno, pues que considera el pueblo simplemente un lugar en el que pasar las vacaciones de verano, de Navidad y poco más, pero realmente, y de hecho además ya se habló en el portal de la Cívica en un artículo, realmente no llegan a ver el destino de las vacaciones como algo más que un destino transitorio que dura pues un mes, una semana o lo que sea, sin llegar a implicarse nunca en las necesidades que tiene el ámbito rural de forma más concreta. Y decía al principio que esto tiene un cierto problema o unos ciertos paralelismos con la situación hoy en día de los estudios medievales, porque bueno, en los últimos años, como consecuencia de los cambios de planes de estudio en España, los estudios de la Edad Media, de la cultura de la Edad Media, de la literatura, incluso la historia de la Edad Media, están bastante de capa caída. Y están bastante de capa caída porque, sobre todo a raíz de la implantación de los grados con el Plan Bolonia, prácticamente todas las asignaturas que existían específicas, incluso titulaciones específicas
sobre medievalismo quedaron relegadas a un segundo plano o simplemente desaparecieron. O sea, yo me licencié en Filología Románica pues era una licenciatura de 5 años centrada exclusivamente en los estudios medievales, y es una carrera que desde el año, yo terminé el año 2008, es una carrera que desde el año 2012 no existe. No existe, y además no hay nada en España que se le haya planteado como alternativa, hasta el punto de que hoy en día, pues quien se quiera especializar en estudios medievales, pues se ve obligado a irse a Italia, a Francia, a Suiza, a Alemania, incluso queriéndose especializar en estudios medievales hispánicos. Entonces, el problema que tiene esto es que, como sucede con estas segundas generaciones de, llamémoslo, emigrantes que dejan las zonas rurales y se establecen en las ciudades, esto conlleva también un cierto desarraigo cultural. Hoy en día es bastante frecuente que la gente, incluso gente con una cierta formación sólida o formación universitaria, formación superior, desconozcan el componente fundamental que tuvo la Edad Media a la hora de conformar la cultura occidental tal y como la conocemos hoy en día. Prácticamente todas las obras literarias que conocemos de Grecia y Roma las conocemos gracias a manuscritos medievales y gracias a la labor filológica, con mayor o menor rigor según la época, de autores medievales. La mayor parte de tratados de medicina de los que se partió en el siglo XVII-XVIII para dar origen a la medicina actual vienen de tratados medievales que o bien se compusieron en la Edad Media o bien se reelaboraron y se tradujeron en la Edad Media. Y lo mismo se puede decir con otros elementos como la astronomía, la química, etc. Es cierto que la Edad Media tiene un componente fundamental que también ha pasado a aumentar el caudal de nuestra cultura contemporánea, y es que en cada texto que se reelabora o en cada idea que se reelabora, la Edad Media desde luego aporta dos elementos fundamentales que le son propios. Uno es el elemento político, el feudalismo. Aquí tenemos una miniatura por cierto, las miniaturas se llaman miniaturas no porque sean pequeñas, sino porque están hechas con minio. Entonces tenemos aquí una miniatura de un manuscrito de la Guerra de Troya, en la que, todos sabemos que la Guerra de Troya tuvo lugar en la Grecia clásica. Aquí vemos claramente que la representación de los personajes es una representación claramente medieval. Vemos armaduras, espadas, elementos que no existían, bueno, las espadas sí, las armaduras no, que no existían en la Grecia clásica. Con lo cual, este componente político pasa a aumentar el caudal del que luego deriva la civilización contemporánea. El otro elemento fundamental es la reelaboración religiosa. Hay muchísimos elementos procedentes del mundo antiguo que llegan a nuestros días transformados en elementos cristianos o parcialmente cristianizados gracias al componente cultural de la Edad Media. Y esto es algo que conocemos todos perfectamente. Aquí tenemos dos casos claros, conocidos. En primer lugar, a la izquierda, el Panteón de Roma. El Panteón de Roma nace como templo romano, hoy en día una iglesia. A la derecha tenemos una ilustración del Partenón de Atenas. El Partenón de Atenas, aunque hoy está en ruinas y está, en fin, se visita como atracción turística y poco más, nació evidentemente como templo griego, después pasó a ser primero una catedral y luego una mezquita. De hecho, la ilustración que tenemos aquí es una ilustración del siglo XVI que recoge el primer bombardeo del Partenón, y en ella se puede ver aquí el minarete. Aquí está el minarete islámico. Minarete islámico que fue transformado en minarete partiendo del campanario de la catedral previa. Lo mismo sucede con muchísimas imágenes que hoy en día forman parte de la iconografía cristiana. La imagen de Cristo, lo que se llama en historia del arte el Cristo Pantocrátor, es decir, el Dios Todopoderoso, es una transposición prácticamente literal de las imágenes de Zeus en la Grecia clásica. Y los ángeles, como personajes alados,
no son otra cosa que elementos que provienen de la iconografía de Mesopotamia y de Asiria. Aquí tenemos al dios Marduk, que era precisamente un dios alado, con cuerpo de hombre y con alas, y que en fin se cree que de aquí es de donde vienen las imágenes de los ángeles. Si hay un elemento que se despaganiza o que se cristianiza parcialmente de una forma bastante llamativa en la Edad Media, es todo lo que tiene que ver con el ámbito natural o incluso, si queremos, con el ambiente rural. El tópico más frecuente es el denominado locus amoenus. El locus amoenus pues, hace referencia a la descripción de un lugar idílico en la naturaleza, un vergel. Este lugar idílico pues, siempre está cubierto por vegetación, está poblado de árboles, y en él, pues en la poesía clásica, era el lugar ideal de los encuentros amorosos. ¿Qué ocurre? Que cuando esto llega a la Edad Media y se encuentra con el componente cristiano, ya no será el lugar de los encuentros amorosos, puesto que el cristianismo es muchísimo más radical en este sentido. ¿Y en qué se transforma este locus amoenus? Pues en el paraíso terrenal. El locus amoenus, es decir, el lugar en el que se reunían las ninfas, o en el que, o los campos elíseos, o el monte Parnaso, a los que aspiraban los muertos en batalla en el mundo clásico, se convierten en el paraíso terrenal al que aspiran aquellas personas que viven según la moral cristiana tras su muerte. Aquí tenemos dos representaciones del paraíso terrenal en manuscritos medievales. Por lo que respecta a esta despaganización, aquí tenemos un texto de la Alejandreida. La Alejandreida es un poema épico francés del siglo X, del Renacimiento carolingio, siglo XI-XII, que relata la vida de Alejandro Magno. En determinadas escenas encontramos algunas descripciones de la naturaleza que tienen mucho que ver con el componente clásico. ¿Y por qué tiene mucho que ver con el componente clásico? Porque realmente esta despaganización o esta cristianización parcial de la naturaleza, sobre todo en Francia, llega de una forma completamente distinta al resto de países europeos. Porque el cristianismo en Francia se implanta de una forma mucho más gradual y sobre todo mucho más crítica. Mucho más crítica porque surgen muchas herejías o muchas visiones que no concuerdan con el dogma que dicta el papado. Por ejemplo, aquí tenemos, ya digo, en este poema, pues alusiones como, bueno, lo podemos leer. Dice, Darío subió a un cerro que en medio del campamento sobresalía por encima de un pequeño altozano. Allí donde un frondoso laurel ocultaba con sus ramas extendidas las hierbas perfumadas. Se dice que con frecuencia se pudo ver a los coros de las ninfas y los sátiros procaces entonar canciones agradables a la sombra de este árbol. A la izquierda cae en cascada una fuente a la que el follaje ensombrece con un hermoso césped. Un riachuelo retoza escondiéndose bajo el manto de la primavera, regando Cantarín el interior con su perezosa corriente y con su estrépito hace ensordecer a los montes. Aquí la madre de Cibeles, casando al céfiro contigo, oh Flora, hace brotar sus frutos, y la gracia de la fuente hace fecundo al valle, tal como el Ródano desciende con su cabellera espumosa de los peñascales alpinos, allí donde Maximiano aniquiló las tropas de Oriente. ¿Qué es realmente lo más importante o lo más llamativo de esto? El hecho de que en todo el fragmento no hay ni una sola alusión a la religión cristiana. Se hace alusión a los dioses paganos, tenemos a Cibeles, a Céfiro, a Flora, al matrimonio de Flora y a personajes de la antigüedad clásica, a Maximiano y a Darío. ¿Cómo se transforma este tipo de textos cuando llegan a España? O bueno, a España, a la península ibérica. Aquí, como ya he dicho antes, el componente religioso era muchísimo más fuerte, de manera que la despaganización de los textos está muchísimo más marcada, y está muchísimo más marcada sobre todo en los elementos naturales. Donde antes teníamos un paisaje inspirado íntegramente en el mundo clásico, aquí tenemos el libro de Alexandre, que es la traducción literal de la Alejandreida,
al castellano medieval dice: en medio de la hueste había un colladillo. Un colladillo es como un monte. De la otra planeza más alto un poquillo, en la cabeza llano y verde cielo, es decir, verde. Era un lugar, intentamos traducir, era un lugar bastante agradable. Estaba en mitad de él un laurel muy antiguo, las ramas eran frondosas, el tronco muy sano, cubría toda la tierra, un vergel muy tupido, muy lozano, siempre estaban verdes en invierno y en verano. Manaba a la izquierda una fuente que no cesaba nunca, como era natural. Y además, bajo el rosario había hecho un gran regajal. Un regajal sería algo así como un lugar en el que está lleno de regalos. Por donde corría un canal. Salía de la fuente un frescor agradable, de la sombra del árbol, un temprano sabor, daba la arboleda sombra y buen olor, parecía que era el huerto del Creador. Aquí tenemos exactamente la misma descripción en el mismo fragmento de la Alejandreida, pero completamente impregnado de ese componente cristiano del que la literatura francesa mayoritariamente carece. ¿Qué otras imágenes de la literatura, del mundo rural y de la naturaleza están presentes en la literatura medieval? En primer lugar, y esto es fundamental, tenemos la naturaleza retratada como el lugar en el que se puede aspirar al bien extremo. De hecho, todas las vidas de santos, partamos de aquí, todas las vidas de santos dicen que cuando el santo tiene la revelación, o mejor dicho, cuando el santo realmente se vuelve santo, tiene la revelación, consigue los estigmas y se inserta en la comunidad cristiana, beata propiamente dicha, esto sucede siempre en el ámbito rural. San Francisco de Asís, sin ir más lejos, aquí tenemos la imagen a la izquierda, adquiere los estigmas en el ámbito rural. Pero este bien supremo al que se pretende aspirar no solamente de naturaleza religiosa, sino también de naturaleza científica. Todas las imágenes de científicos recogidas en manuscritos medievales, las reuniones de científicos no tienen lugar en laboratorios cerrados, ni en cortes, ni en sitios bajo techo, sino en la naturaleza. Aquí tenemos a la derecha una ilustración de un manuscrito científico de la biblioteca del Museo Británico. Lo mismo sucede además con la oposición que hay entre la naturaleza y la ciudad. La naturaleza, ya digo, es el sitio virtuoso por excelencia. La ciudad es el sitio donde todos los gozos, todos los pecados, se aunan. Esto es muy visible no solamente en la literatura española, que también, sino también en la literatura italiana y en la literatura francesa. Aquí vamos a hablar brevemente de dos ejemplos, uno de cada una. En la literatura italiana, una obra fundamental es el Decamerón, que es la obra principal de Giovanni Boccaccio. Es de hecho una de las principales obras de la narrativa, o mejor dicho, una de las principales fuentes de la narrativa contemporánea, tal y como la entendemos hoy en día. Y esta obra, pues realmente lo que consiste en una colección de cuentos. Son 100 cuentos que están agrupados en 10 días. De aquí el título de Decamerón quiere decir en griego 10 días. ¿Por qué se recogen estos 10 cuentos? Pues esta estructura interna está supeditada a un marco, digamos, externo que cuenta la historia de 10 jóvenes florentinos que huyen de la ciudad de Florencia y se refugian en una aldea a las afueras, en Fiesole. ¿Por qué huyen de la ciudad de Florencia y se refugian en esta aldea? Porque Florencia está siendo asolada por la peste negra. Entonces deciden huir y refugiarse en este ámbito rural para poner a salvo sus vidas. Pero poniendo a salvo sus vidas, también deciden cultivar de alguna forma su mente mediante la narración de estos 100 cuentos. Estos 100 cuentos, además, se indica una progresión desde el primero hasta el último, una progresión ascendente en virtud. El primero de los cuentos encarna digamos, el vicio máximo. El personaje principal, que es Chapelletto, es un personaje urbanita que nace en una ciudad, muere en una ciudad
y es el ejemplo prototípico del pecado, y el último de los cuentos, el que cierra la obra, es el cuento de Griselda. Griselda es una pastora que es tan virtuosa que es elegida como reina por el rey que está soltero de su país. Entonces, viendo este itinerario, digamos, moral desde Cameron, se entiende muy bien esta diferencia entre la concepción de la ciudad y del campo, del ambiente rural en la Edad Media. Lo mismo sucede además en la literatura francesa. La literatura francesa, todos conocemos, por lo menos de oída, la corte del rey Arturo y todas las historias que surgen en torno a la corte del rey Arturo. La corte del rey Arturo, la historia de la literatura artúrica, es una literatura bastante interesante de estudiar, con mucho simbolismo, y además muy interesante porque es muy rica de matices. A diferencia de lo que decíamos antes, sobre todo cuando hemos leído el texto español, en la literatura francesa, como ya he dicho, la religión no está tan presente. Por lo tanto, es una literatura muchísimo más rica de elementos interpretativos. Los mitos artúricos tienen gestas que son completamente encomiables, personajes claramente virtuosos, como por ejemplo Perceval, Parsifal, que es el personaje perfecto por excelencia, porque es el personaje que consigue llevar a cabo uno de los principales retos de los caballeros de la mesa redonda, que es encontrar el Santo Grial. Y atención, ¿por qué Perceval consigue encontrar el Santo Grial? Porque está libre del pecado original. ¿Por qué está libre del pecado original? Porque ha nacido en el pueblo, ha nacido en una aldea. Y esta es la diferencia principal entre Perceval, que consigue llevar a cabo esa misión, y Lanzarote, que es un caballero que ha crecido en la corte, que es noble, que intenta llevar a cabo esa misma misión, pero no lo consigue. Y además de no conseguirlo, porque por sus orígenes ya está de algún modo condenado, comete otro gran pecado mientras está tratando de encontrar o de resolver el misterio del pecado del Santo Grial, que es, porque en fin, que se lía con Ginebra, que es su reina, pero su reina no soltera como la de Griselda, sino su reina la mujer del rey Arturo. Por lo tanto, ya digo, y todo esto sucede en la corte, a diferencia, y mientras esto sucede en la corte, Perceval está en el campo segando. Entonces, ya digo, es un dualismo que está presente en todo momento y que además está presente en todas las culturas. No solamente, ya digo, en la literatura hispánica, sino también en la literatura italiana, en la literatura románica en general, y con algunos de estos personajes, como por ejemplo Perceval, también en la literatura anglosajona y germánica. ¿Por qué en la Edad Media, y esto sí que es como consecuencia del componente cristiano, está tan idealizado el medio natural? Porque si nos remitimos al Génesis, a la Biblia, el medio natural, la naturaleza, fue creada por Dios directamente. Las ciudades, es decir, el mundo urbano, no fue creado de Dios, no fue creado por Dios, fue creado por el hombre. Y no es casual que la mayor parte entre los primeros textos literarios que se componen en las distintas lenguas vulgares, decimos lenguas vulgares como opuestas al latín, los cantos a la creación ocupan un lugar muy importante. No en todos los casos el primer texto literario en lengua vulgar es un canto a la creación, pero sí que entre los primeros textos hay siempre canto a la creación, y además hay dos casos muy significativos, que son el italiano y el inglés, en los que los dos primeros textos literarios escritos en lengua inglesa y en lengua italiana son cánticos a la creación. En el caso del inglés, el himno de Caedmon, que es del siglo VII, y en el caso del italiano, la literatura italiana nace como literatura con el Cántico a la Criatura, que es un poema de San Francisco de Asís, del año 1224. E insisto, ¿por qué son tan importantes? Porque realmente la naturaleza juega un papel fundamental. Es esa virtud a la que cualquier
hombre medieval tiene que aspirar. Y esto, bueno, aquí tenemos una imagen del manuscrito en el que se conserva el canto de las criaturas de San Francisco de Asís, y al lado hay un texto que pertenece a la antología de Werner. La antología de Werner, bueno, Werner era un estudioso, un romanista, estudioso de las literaturas románicas medievales del siglo XX, alemán, y hizo un esfuerzo titánico, cuando no había ni internet, ni en los catálogos de las bibliotecas estaban digitalizados, ni muchísimo menos, en recopilar todos los poemas vulgares, todos los poemas medievales en latín de autor desconocido. Y en estos poemas, en este corpus de poemas que llegó a recopilar, que hoy en día están publicados, son tres volúmenes bastante voluminosos, valga la redundancia, el tema de la creación es un tema que se repite con muchísima constancia. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los fragmentos, que es el que aparece en la antología con el número 120, que dice: toda es creación de Cristo, el sol, las estrellas, la luna, las colinas y los montes, los valles, los mares, los ríos, las fuentes, la tormenta, la lluvia y los vientos, los temporales, la calma, la escarcha, el hielo, la nieve, los relámpagos, las rocas, los prados, los bosques, las hojas, los matorrales, la hierba, las flores. Insisto, es algo tan repetido porque es fundamental a la hora de ser tomado como modelo de la perfección. Este modelo de perfección en el hombre medieval llega hasta tal punto que se considera dichosa aquella persona que desarrolla su existencia, que lleva a cabo su vida, es decir, que vive en el medio rural. Y con esto enlazo con una de las primeras ideas que dije: mirad qué diferencia entre la concepción de la Edad Media y la concepción de hoy en día. De hecho, esto da lugar a un tópico literario que se conoce como Beatus Ille, que es decir, afortunado aquel, dichoso aquel, y son dos palabras que provienen de son las dos primeras palabras de un poema de Horacio, el segundo poema de los Éspodos, que tenemos aquí traducido. Dice: dichoso aquel que, lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos paternos con sus propios bueyes, libre de toda deuda, y no se despierta como el soldado al oír la sanguinaria trompeta de guerra, ni se asusta ante las iras del mar, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios, de los ciudadanos poderosos. Vemos aquí de nuevo lo mismo, la dicotomía ciudad, ámbito rural, ciudad, campo, ciudad, naturaleza. En la naturaleza se llega a la felicidad, a la dicha. Todo lo que conlleva la vida urbana es sufrimiento y guerra. ¿Por qué se condena tanto a las ciudades en la cultura medieval? Sí, la cultura medieval no solamente en la literatura, sino también incluso en la pintura. Las ciudades han sido desde tiempos de la Biblia blanco de los castigos divinos. Hay dos momentos fundamentales en la Biblia en la Biblia estoy hablando del Antiguo Testamento, en los que se castiga a la ciudad, y esos dos momentos son la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué se destruyen Sodoma y Gomorra? Porque son un nido de pecado. Y luego el segundo castigo, por así decirlo, urbanita, y esto sí que enlaza mucho con la idea medieval, es el castigo de la Torre de Babel. Los hombres deciden, pues, de forma soberbia, hacer una construcción en la que salvaguardarse, ponerse a salvo de la ira divina, y esa construcción es la Torre de Babel. ¿Qué sucede con la Torre de Babel? Pues que como por encima de Dios no puede haber nadie, pues Dios castiga a esos señores que se atreven a desafiarnos con, en fin, a cada uno de ellos le hace hablar una lengua distinta, ¿de acuerdo? Con lo cual, estos son los dos grandes episodios bíblicos de castigo contra las ciudades. Pero esta creencia de la, digamos, peligrosidad de vivir en las ciudades se mantiene en la Edad Media. ¿Y por qué se mantiene? Se mantiene en la Edad Media y además se enriquece de matices. Las ciudades ya no solamente son un nido de pecado, sino que son también un nido de enfermedades. Y esto es obvio, tenemos que pensar también
que las ciudades medievales carecían de las infraestructuras que carecen hoy en día tienen las ciudades actuales. No había ningún tipo de medio sanitario ni de forma de deshacerse de los residuos, con lo cual, si había una enfermedad, en un periodo de tiempo infinitamente breve se convertía en una pandemia o una epidemia. Esto, además, sucede en la Edad Media en un momento fundamental, que es el año 1348. En 1348 tiene lugar la epidemia de peste negra que asola Europa. De hecho, la imagen que tenemos aquí a la izquierda proviene de un manuscrito en el que se relata la epidemia de peste negra, de peste bubónica del 48. Hay que tener en cuenta que esta epidemia fue quizá la mayor epidemia que ha habido, de la que se tiene constancia en toda la historia. Se calcula que la población de la franja central europea, lo que hoy en día sería Italia, Suiza, Austria, Alemania y parte de Francia, se redujo a la mitad. Esto quiere decir que el 50% de la población murió, una de cada dos personas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente en el momento en el que era la zona desde luego más desarrollada desde el punto de vista urbanístico, la zona europea en la que se concentraba el mayor número de ciudades, y una vez que la epidemia llegaba a una ciudad, asolaba por completo. Por lo tanto, en la literatura medieval, a raíz de esto, empiezan a surgir una serie de obras que se llaman, todas ellas tienen el título de Regimen Sanitatis. Los Regimen Sanitatis en la literatura medieval serían algo así como libros que recogen una serie de consejos sobre cómo vivir de forma saludable y de forma higiénica en las ciudades, y estaban destinados a aquellas personas que por obligación tenían que visitar las ciudades. ¿Quiénes eran estas personas? Los comerciantes. La imagen de la derecha proviene de una ilustración de un Regimen Sanitatis en el que se refleja eso, pues un comerciante que visita una ciudad. Bueno, he dicho ya antes que otro motivo por el que las ciudades se condenaban en la Edad Media era porque eran nidos de pecadores. Esta imagen que tenemos aquí proviene de esta primera ilustración, del primer cuento del que he hablado antes, del Decameron de Boccaccio, es decir, de la vida de ese Chapelletto, que nació en una ciudad, muere en una ciudad. De hecho, trabaja como usurero y encarna todos los males, todos los vicios que se pueden tener en la Edad Media. Y ya con esto termino. Hay una imagen además que es bastante interesante, de este contraste entre mundo rural y mundo urbano. Si hasta ahora hemos hablado, hemos leído algún texto de la literatura hispánica, hemos hablado de la literatura italiana, de la literatura francesa. Hay un autor en la literatura inglesa que es Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer es quizá uno de los autores más injustamente desconocidos, entre el gran público. Me gusta mucho. También porque, pues tuvo la mala suerte de que después de él nació Shakespeare. Si Shakespeare no hubiese nacido, Chaucer sería el padre de la literatura inglesa, porque realmente el gran mérito de Chaucer, que insisto, ese gran olvidado del que hoy en día solamente tenemos constancia los medievalistas o aquellos que han hecho estudios ingleses, el gran mérito de Geoffrey Chaucer es que consigue insertar la literatura inglesa, porque Inglaterra, no nos engañemos, lo del Brexit no es un problema del siglo XXI, Inglaterra siempre ha sido una isla y siempre ha estado aislada de absolutamente todo. Chaucer es la primera persona, el primer autor que en el siglo XIV consigue insertar la literatura inglesa en una órbita completamente europea. Es decir, pasan de ser, iba a decir pastores que cuidan cabras, pero me estáis grabando y esto queda feo que luego se lea por ahí. Pero sí, digamos una sociedad con una cultura bastante rudimentaria, a ser una sociedad
con una cultura cortesana tan rica que es capaz de hacerle frente a las grandes cortes europeas sobre todo, las cortes de Francia y las cortes del norte de Italia. En el conjunto de su literatura, bueno, Chaucer, su principal obra son los cuentos de Canterbury, que, en fin, si no la conocéis, es bastante interesante y además amena de leer, yo la recomiendo, pero en fin, cierro todos los paréntesis y me centro en el mundo rural y en el mundo urbano. Teniendo en cuenta el conjunto de la obra de Chaucer, es interesante esta duplicidad de la que hemos hablado porque Chaucer presenta en una de sus últimas obras, que se llama La leyenda de las buenas mujeres, presenta una historia que se desarrolla en un ámbito rural como palinodia. Una palinodia sería una obra que tiene como objetivo resarcir un daño que se ha causado antes, es decir, enmendar un error. Y este error que pretende enmendar se produjo en un ámbito urbano. Chaucer compone una obra, un poema que se llama Troilo y Criseida. Troilo y Criseida habla de la guerra de Troya, de dos personajes de la guerra de Troya, Troilo y Criseida. Troilo, príncipe de Troya. Criseida es una joven griega que conoce a Troilo y se enamora de él. Se enamora de él, pero claro, en la guerra de Troya luchaban los troyanos contra los griegos. Entonces Criseida en un momento dado consigue penetrar en la ciudad de Troya, a Troilo le promete amor eterno, pero le dice que tiene que salir un momento de la ciudad y volver al campamento de los griegos porque tiene que decir que se va a quedar allí. Bueno, pues nada, sale, ¿y qué pasa? Pues que no vuelve. ¿Por qué no vuelve? Porque al salir, pues conoce a otro guerrero griego, pues que le gusta mucho más que Troilo. Y la obra termina con una crítica bastante feroz de la fidelidad femenina. Se dice prácticamente pues eso, que la fidelidad femenina es una cosa que no existe. Esta obra, además este mito tuvo bastante éxito en tiempos de Chaucer. ¿Qué sucede? Pues que años después Chaucer va a servir a una noble, a la duquesa de Lancaster, que evidentemente es una mujer. Llegar a servir a una mujer con estos precedentes, pues muy bien no está. Entonces, ¿cómo intenta Chaucer remediar este daño que ha hecho a la imagen femenina en sus obras anteriores? Pues compone la leyenda de las buenas mujeres. La leyenda de las buenas mujeres, además, es una obra que tiene un componente pseudobiográfico porque el protagonista de la leyenda de las buenas mujeres es el mismo Chaucer. La obra lo que cuenta es lo siguiente: Chaucer se retira a una casa que tiene en un pueblo y se pone a dormir la siesta. Cuando se pone a dormir la siesta, se le aparecen en sueños el dios Amor, Cupido, y una reina de la mitología griega, Alceste. Y le dicen que lo que ha hecho en Troilo y Criseida está muy mal, y que tiene que remediarlo. ¿Y cómo lo tiene que remediar? Escribiendo una colección de biografías de mujeres ejemplares de todos los tiempos. Y en esto es lo que consiste la leyenda de las buenas mujeres. Es una recopilación de personajes femeninos que han vivido a lo largo, son sobre todo personajes de la mitología clásica y de la historia antigua. Pero lo que más nos interesa en este sentido, ¿cuál es la diferencia fundamental, aparte del componente femenino o feminista, entre Troilo y Criseida y la leyenda de las buenas mujeres? Que Troilo y Criseida es una historia que habla fundamentalmente, o que retrata una situación no virtuosa, una situación, podríamos decir en términos aristotélicos, trágica, incluso viciosa, que acaece, que tiene lugar íntegramente en una ciudad que es Troya. Y por cierto, Troya
suele ser el arquetipo en muchos textos medievales de la ciudad, y también la metáfora por antonomasia de la guerra. Y en contraste con esto nos encontramos con que la leyenda de las buenas mujeres se desarrolla íntegramente en el campo, en la naturaleza o en esa aldea en la que Chaucer está escribiendo. Bien, y con esto simplemente termino diciendo que yo creo que la importancia de conocer hoy en día la literatura medieval o la cultura medieval tiene también mucho que ver con lo que hemos dicho al principio, de no perder de vista la situación del ámbito rural de nuestros pueblos de hoy en día. ¿Por qué? Porque, y termino con una cita de Susan Tamaro, dice que los ladrillos sirven para construir, pero crecemos gracias a las raíces. Es decir, las ciudades están muy bien, pero sin los pueblos las ciudades no son absolutamente nada. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en su presentación me quedé corto, ¿no? Pues, sin más, voy a dar paso a la entrega del premio. Nosotros con este premio al expediente académico buscamos no solo reconocer ese mérito académico, ese esfuerzo que ha tenido este alumno durante todo ese tiempo, sino también intentamos crear un vínculo entre la asociación y el premiado para que toda esa capacidad que tiene sirva también en nuestro movimiento y esté en consonancia con todo lo que ha estado comentando Francisco y nos ayude en este desarrollo ambiental. La cuarta edición de este premio, el alumno que la ha conseguido es Álvaro Ruiz Tabas. Nos dice en su carta que está estudiando en Córdoba bioquímica, ha empezado a trabajar como alumno colaborador. Esto me trae a mí muy buenos recuerdos cuando lo he leído, me ha hecho ilusión. Y él dice que le encanta la investigación, que le gustaría dedicarse a ello y sobre todo al ámbito de la medicina. Así que si quieres decir algunas palabras puedes venir aquí, que eres el protagonista de esta noche, junto con Francisco. Y le vamos a hacer entrega también por primera vez, siempre hemos entregado una placa, pero creemos que también tiene que llevarse algo que está dentro de nuestra identidad, y vamos a hacerle también entrega de algunos libros, así que te cedo la palabra, que eres nuestro protagonista. Bueno, pues yo solamente daros las gracias a vosotros por este reconocimiento y que se pueda seguir haciendo este reconocimiento a futuros alumnos, porque la verdad es de agradecer que se reconozca todo este trabajo que no ve la gente, solamente se ven las notas, pero todo el trabajo que hay detrás no se ve, y siempre se agradece un reconocimiento como este. Así que pues muchas gracias. Quería dar las gracias también a todos los integrantes de la asociación que han colaborado en este proyecto, en especial a Fátima, Sergio, Rubén, Santos, que se han involucrado muchísimo en que esto salga bien. Quería también darle las gracias a todas las personas que nos han ayudado económicamente, a todas las empresas, a todos esos pequeños comercios que mantienen vivo el ambiente rural y que día tras día luchan por eso y también apuestan y nos apoyan en estos reconocimientos académicos, y para nosotros es muy importante. Así que muchas gracias también a toda esa gente y le entregamos los